Hola a todos, me llamo María Isabel, gracias por estar ahí y otra vez voy a compartir lo que voy haciendo, que no soy ninguna experta pero me quiebro mucho la cabeza e intento hacerlo lo mejor posible y espero que os ayude. Para hacerlo necesitáis 30 centímetros de tela doble de ancho. Lo he puesto doble, ¿veis? Aquí está el doblez y ahora voy a cortarlo. Este es el patrón que os he dejado abajo en la descripción. Podéis imprimirlo y hacerlo. Lo que pasa es que yo lo voy a poner doble, entonces lo cortáis en un papel doble, así, porque luego queda mucho más bonito otro que he hecho. ¿Veis? Así se pone doble y se queda más rígido. Esto es mucho más rígido y queda mucho más bonito puesto que si lo hacéis sencillo. Aquí le he puesto un botón para luego colgar la mascarilla, ponerle la mascarilla para que no moleste en la oreja. Bueno, entonces lo he cortado doble, se pone así el papel de seda con el patrón que os he puesto, que está partido por dos porque no me cabe en un folio, y entonces lo ponéis así en el papel doble y lo cortáis, y cuando ya tenéis el papel de seda pues lo ponéis aquí en el borde para que salga también doble y lo cortáis. Ya viene ya con el margen y todo, lo podéis cortar justo por donde viene, por ahí. Y luego también la parte de arriba, que también la voy a poner doble. Voy a cortar dos y lo voy a trabajar como si fuese uno, porque mientras más rígido, más bonito queda. Entonces eso es lo primero que voy a hacer. Ya he hecho muchos de prueba y hasta que no me ha salido uno bien, pues no he hecho el patrón. He hecho varios patrones hasta que uno me ha gustado. Quiero decir que este patrón no vale para todo el mundo. Probar primero en una tela que no valga o de algo que ya no sirva para hacer la prueba. Si es demasiado pequeño, pues la agrandáis aquí un poquito y aquí también la tenéis que subir un poquito si es demasiado pequeño, y aquí también agrandarle aquí en este lado. Bueno, vamos a ver, voy a cortar. Es por el borde, porque no hace falta ponerle margen de costura porque ya la lleva medio centímetro aproximadamente, porque lo quiero poner recto, aunque parece que no estaba recto, para que venga el dibujo recto. Me parece que lo voy a cambiar, porque si este va así, pues quiero que se vea así también. Hay que ver cómo va el dibujo también, como queramos que se vea el dibujo, porque por ejemplo aquí, para que se vea esto derecho, pues hay que tenerlo en cuenta, que no se vea luego al revés los muñecos. Bueno, no me quiero parar mucho, simplemente por el borde. Lo primero que hay que hacerle es un zigzag a todo, para que no se deshilache, aunque va a estar metido por dentro, pero es mejor hacerle el zigzag alrededor. Bueno, lo otro igual, y después el zigzag.
Le dobláis así un poquito, la parte de arriba de la cabeza, y luego otro poquito, y le hago aquí el pespunte para luego poder introducir una goma elástica. Le introduzco la goma elástica, pero cuando llego ya casi al final, pues lo voy a coser porque si no se me va a meter hacia adentro. La pongo un poco derecha, que está un poco ladeada ahí dentro, y ahora la afianzo ahí en el borde para que no se me escape. Y luego tiro y ya por aquí ya no se puede escapar. La dejo de bastante estrechito, así casi todo lo que se pueda. Así estrechito, ¿veis? Y ahora ya la afianzo por aquí también. Y corto lo que sobra. Siempre se corta un poquillo más, pero no muy ancha. Pues ya está. Antes de abrirlo, le voy a señalar aquí lo que es la mitad con un hilo que haga un poco contraste. Aquí la mitad. Es simplemente para señalar. Y en el otro lado abajo igual. En los dos lados, porque luego los tengo que unir. Y también tengo que señalar cuál es el medio de la parte de arriba, lo doblo por la mitad. Y le señalo cuál es el medio. Bueno, ahora ya lo voy uniendo. Lo abro y la parte, esta parte, la voy a poner así. Hay que tener en cuenta de cómo queréis que vayan los dibujos, por eso le he dado la vuelta. Quizás no lo veáis aquí claro, pero yo sí veo que el dibujo tiene que ir así. Entonces, lo juntáis el medio con el medio, derecho con derecho, la parte del revés está por fuera, la parte del revés está por fuera. Entonces lo vais primero con unos alfileres, a 1 centímetro lo voy a coser, no a 1 centímetro, no, a medio centímetro aproximadamente. Entonces vais así, primero lo hacéis un lado y luego el otro. Así y así. Y una vez que hayáis hecho ese lado, pues hacéis lo mismo por el otro lado, antes de coserlo. Veis que sobra este rabito, que es donde lo vamos a atar. Entonces, para rematar luego esto, pues lo doblamos así, se plancha un poquito el primero aquí en la punta, luego un poquito por los lados. Esto no hace falta que sea exacto, porque da igual que sea una pizquita más ancha, un poquito más estrecho, da igual. Y luego por el otro lado también, así se dobla.
y luego unimos un lado con otro, y ahí es donde le vamos a hacer el pespunte por encima. Le he planchado todos los cantos que estaban abiertos hacia adentro un poquito, y ahora esta parte también no lo puedo planchar, pero le voy tirando así para que tampoco esté como planchada ahí esa parte, que no lo puedo hacer con mi plancha. Ahí. Y ahora uno esta parte que estaba aquí la señal con la otra señal de dentro, lo doblo todo, lo voy a juntar todo. Esta parte de aquí al juntarlo lo puedo coser a la máquina hasta aquí, pero esta parte de dentro lo tengo que hacer a mano. Entonces primero voy a empezar por el centro, por ahí. Empiezo entonces por el centro con puntos escondidos que no se pueden ver por el otro lado, no se pueden ver por aquí. Aquí se va tirando para que se quede eso bien hacia abajo, la costura. De vez en cuando le damos la vuelta para comprobar que esté bien, y lo vamos haciendo con puntos escondidos, sin que traspase al otro lado. Bueno, como está ahí el dobladillo, pues no va a traspasar fácilmente. Le vamos tirando así hacia abajo para que quede bien por el otro lado. De vez en cuando, como no se ha planchado, pues lo hacemos con el dedo en la plancha, así. Le vamos tirando y lo vamos haciendo así, así a punto de escondido. Comprobamos de vez en cuando por el otro lado, a ver cómo queda, que quede bien asentado. Y así continuamos. Cuando hemos hecho este lado, pues hacemos el otro lado. Ahora voy a coser el pedazo que sirve para atar, pero solamente la parte de arriba. He pensado que solo la parte de arriba, lo doblo así y voy a coserlo a partir de donde expliqué antes. Y voy a empezar. La otra parte la voy a planchar simplemente. Ahora hago la esquina, voy hacia atrás, y ya está. Y la otra parte igual. Le he puesto aquí un botón en cada lado para la mascarilla, y veis que por dentro y por fuera son prácticamente iguales porque está doble, y eso hace que se quede mucho más bonito. No os olvidéis tampoco de darle a la campana y al me gusta para que mis vídeos sean más visibles. Hasta pronto, muchas gracias.